Recibe la adoración, Señor. Recibe toda la alabanza y toda la adoración, Señor. Gloria a Dios. Santo. Bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. Bienvenido a este lugar, Jesucristo. Bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor. Dígale, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu
Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo no le vamos a dar la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a este lugar si esta es su casa? Esta es la casa del Señor, esta es la casa de Dios, este es el lugar en donde usted y yo tenemos que estar. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. El Señor nos ha llamado para la alabanza de su gloria. Así que tenemos que exaltarle y tenemos que alabarle con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Amén. Por amor a tu nombre no callaré. Por amor a tu palabra no callaré. Tu fuego arde en mí, que nadie lo apagará. Por amor a tu nombre no callaré. No callaré. Amaré tu nombre, poderoso Salvador. No callaré tu nombre, majestuoso gran yo soy. No callaré, no callaré, no callaré, no callaré. Por amor a tu nombre no callaré. Por amor a tu palabra no callaré. Tu fuego arde en mí, que nadie lo apagará. Por amor a tu nombre no callaré. No callaré. Proclamaré tu nombre, poderoso Salvador. Y no callaré. Gritaré tu nombre, majestuoso gran yo soy. No callaré, no callaré, no callaré, no callaré. No callaré. Amén. No callaremos. No puedo callar. No puedo callar. Repita. No puedo callar. No puedo callar. Fuerte. No puedo callar. No puedo callar. No puedo callar. No puedo callar. No puedo, no puedo, 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 no puedo callar.
Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Y toda la noche sin parar,
Gloria al Señor Jesús. Amén. Esos coros sí le sacan la fibra a uno, ¿verdad? Amén. Y el que está dormido, hermanos, que se despierte, porque esos coros son para avivamiento. Amén. Gloria al Señor. No cabe duda que los creyentes tenemos como gozarnos, sí, y alegrarnos en el Señor por muchos motivos y por muchas razones. Y por eso no dejamos de cantarle
es el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor. Reciba bendición del Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias al Señor en esta mañana. Levante su voz. Dígale gracias. Y dígale gracias al Señor. Gracias, Padre, gracias te damos, Señor. Recibe la alabanza de tu pueblo. Recibe la alabanza, Señor. Qué bello es alabarte y cantar salmos a tu nombre. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Y amén. San Lucas capítulo 4. Verso 16 al 21, vamos a leer la palabra del Señor. Amén. ¿Ya están todos conmigo en la Biblia? Amén. San Lucas capítulo 4, vamos a leer la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Quiero predicarles sobre el tema: este es el Cristo que predicamos. Amén. Este es el Cristo que nosotros predicamos. Si nosotros, o si alguien le preguntara a usted: ¿cuál es el Cristo que usted predica?
¿Cuál es el Cristo que nosotros predicamos? ¿Se recuerdan de ese corito que dice: este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar? ¿Qué más dice? Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Amén. Este es el Cristo que nosotros predicamos. Es un Cristo de poder, es un Cristo que está vivo, es un Cristo que no quedó en la cruz. Amén. Y no quedó en la tumba, sino que se levantó al tercer día y está resucitado y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Amén. Dice la palabra que Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro mediador entre Dios y nosotros. Amén. Así que si alguno pecare, dice el apóstol, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, juez justo. Qué maravilloso y qué glorioso es tener a un Dios que nos respalda, tener a un Dios que nos cuida y que nos defiende. Amén. Nos defiende de nuestro enemigo, ¿verdad? Entonces, qué maravilloso es nuestro Cristo que predicamos nosotros. Aleluya. ¿Qué responderíamos entonces? Esto es lo que vamos a responder. Dice la palabra del Señor que vino el Señor Jesús a Nazaret, en donde Él se había criado, y en el día de reposo, el día de descanso, así como hoy para nosotros, ¿verdad? Él llegó a la sinagoga, o sea, al templo. Llegó a adorar a Dios. Amén. Nosotros venimos a la iglesia a adorar al Señor. Amén. La costumbre, porque así lo dice, si leemos el versículo 16, dice: conforme a su costumbre. Entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Amén. Qué bueno es con que usted y yo tengamos esa costumbre de venir a la casa del Señor, que usted y yo tengamos ese deseo de venir y exaltar el nombre del Señor, pero no tan solo como costumbre, sino como un acto de gratitud. Amén. Como un acto de poder adorar al Señor en el lugar adecuado, el lugar en donde se ha estipulado que debemos de adorar al Señor para poder tener esa confianza, esa intimidad con el Señor en nuestra alabanza, en nuestra adoración. Amén. Qué bonito es que haya un lugar especial. Amén. El pueblo de Israel siempre tuvo un lugar especial para alabarle, y siempre el pueblo de Israel se congregaba. El pueblo de Israel se congregaba. La iglesia primitiva se reunía y se congregaba. Amén. Y entonces dice la palabra del Señor que Él se levantó a leer. Y dice la palabra: y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar en donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Amén. Hermanos, el Señor Jesucristo vino con autoridad a la iglesia, al templo. Amén. El Señor Jesucristo vino con autoridad para poder hablar su evangelio, para predicar su evangelio. Dice la palabra del Señor que Él se puso de pie y empezó a leer al profeta Isaías. Y Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y Él estaba hablando de Él mismo. El profeta Isaías estaba hablando de Él mismo. Si ustedes leen en el versículo 21, Él empezó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
O sea, él estaba afirmando de que él era el Cristo, el Mesías. Amén. Fíjense que ni más ni menos, el Señor tenía el respaldo del Espíritu de Dios. Y él dijo, él cuando leía, estaba leyendo sobre él, y él decía, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y ese era como el indicio, esa era la señal de su divinidad. Esa era como la característica que lo hacía a él el ser el Hijo de Dios. Amén. Él ciertamente tenía dos características o dos naturalezas. Su naturaleza divina, según la palabra del Señor, desde el principio. Él ha existido, Él es, Él ha sido, es y será por siempre y hasta por la eternidad Dios. Amén. Pero cuando nació Jesús hombre. Amén. Pero dice la palabra del Señor, el profeta Isaías, y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, él tenía la autoridad de Dios. Y él dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Amén. Cuando se ungía a alguien, por ejemplo a los reyes, cuando se les daba posesión, cuando Samuel le dio posesión al rey Saúl, lo ungió con aceite. Amén. Y esa era la señal y esa era la autoridad que él estaba recibiendo. Al ser ungido, se estaba diciendo que él era el escogido. Y ciertamente Dios escogió a Saúl como rey. Amén. Y el Señor está diciendo aquí, y por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, quiere decir que el Señor Jesucristo tenía la autoridad de Dios para llevar este mensaje del evangelio de salvación. Cuando Él vino a predicar con autoridad, porque Él es Dios por siempre y para siempre. Amén. Entonces, hermanos, nosotros, dice la palabra del Señor, que hemos recibido un evangelio de poder, no un evangelio pequeño, no un evangelio de vergüenza, sino un evangelio poderoso para salvar a las almas y para sanar a los enfermos. Amén. El evangelio que nosotros predicamos es el evangelio que trajo nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Amén. Y no solo a los pobres materialmente, sino a los pobres en espíritu. ¿Y quiénes son aquellos pobres en espíritu, hermanos? Aquellos que reconocen que tienen o que tenemos la necesidad de Dios en nuestras vidas. Amén. Aquellos que reconocen que tienen la necesidad de Dios en su corazón. Esos son los pobres. Amén. Dice la palabra del Señor que Él recibe a un corazón contrito y humillado. Él recibe a las personas cuando vienen delante de Él necesitados. Amén. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestras necesidades y Él sabe cómo venimos delante de Él. Si venimos con necesidades, si venimos con enfermedades, si venimos con problemas, si venimos reconociendo que necesitamos de Él, Él nos recibe. Amén. Este es el evangelio del Señor Jesucristo para dar buenas nuevas, buenas noticias a los pobres de espíritu. Amén. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 4 verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre abajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. No hay otro nombre sino solo el nombre del Señor Jesús. Amén. En ningún otro hay salvación. No podemos ir a ningún lado sino solo buscando al Señor Jesucristo como Rey y Señor de nuestras vidas. Amén. Muchos buscan y tienen hambre y tienen sed de Dios.
Muchos tienen necesidad de Dios y andan buscando la salvación para su alma, pero no saben a dónde ir. Y depende de usted, depende de mí, que nosotros prediquemos la palabra del Señor y que les enseñemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que ellos conozcan el poder de salvación que hay en Él. Amén. Ese evangelio poderoso, ese evangelio que salva y que transforma el alma y el corazón de todo aquel que abre las puertas de su corazón para recibirle. Amén. El evangelio de salvación para aquellos que reconocen que solamente Jesús lo puede salvar y que solamente Jesús les puede dar la vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Y en ningún otro hay salvación, hermanos, porque solo Él murió en la cruz del Calvario, porque solo Él resucitó y nos enseñó el camino de la salvación. Las buenas nuevas que desde el momento en que nosotros confesamos con nuestros labios y cuando confesamos con nuestra boca que el Señor es Salvador de nuestra vida, Él nos da la potestad de que nosotros seamos hechos hijos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y qué bendición y qué privilegio, hermanos, ser hijos de Dios. Recibir esa adopción espiritual en nuestras vidas. Dice, si ustedes lo quieren leer en San Juan, capítulo 1 y versículo 1, dice la palabra del Señor. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Entonces, hermanos, nosotros hemos recibido esta adopción de parte del Señor. Que usted y yo seamos hijos de Dios es un privilegio que nosotros tenemos tan maravilloso. Amén. Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor que si nosotros le recibimos en nuestro corazón, nosotros venimos a ser parte de la familia de Dios. Y dice la palabra del Señor que no solo venimos a ser herederos, ¿verdad? Porque ¿quién hereda de sus padres? Los hijos. Los hijos son los herederos, ¿verdad? De los papás. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, entonces nosotros venimos a ser herederos. Y dice la palabra del Señor, y también coherederos juntamente con Cristo. Amén. Usted y yo venimos a ser coherederos del Señor. Amén. Si hay dos hijos en una familia, ¿verdad? Todos son herederos. Si hay tres hijos en un hogar, todos son herederos y todos tienen derecho a esa herencia. Amén. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios también, tenemos derecho a esa herencia que el Señor ha dejado para nosotros. Amén. Y seguimos leyendo en San Lucas capítulo 12, verso 30, dice: porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe de qué es lo que tenemos necesidad, que tenemos necesidad de estas cosas. El mundo está necesitado, hermanos. Amén. El mundo tiene necesidad de Dios. Y Él, el Señor Jesucristo, Él sabe de qué tenemos necesidad. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Si tenemos necesidad de trabajo, si tenemos necesidad de salud, de sanidad en nuestro corazón, en nuestra alma o en nuestro cuerpo, Él sabe de qué tenemos necesidad. Y Él ha venido para saciar nuestras necesidades. Amén. Y si seguimos leyendo en San Lucas, en el capítulo 4 donde veníamos leyendo, en el versículo
siempre en el versículo 18 dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos. Hay mucha gente que está quebrantada del corazón, hermanos. Amén. Hay mucha gente que está enferma del corazón. Hay mucha gente que está dolida dentro de su corazón. Amén. Tal vez podrá estar físicamente bien y aparentemente bien, ¿verdad? A veces nos preguntan a nosotros y nos dicen: ¿cómo está usted? Y les decimos: bien, ¿verdad? O a veces nos dicen: bueno, yo lo miro bien, pero en realidad no saben cómo estamos nosotros por dentro, ¿verdad? Físicamente nos podemos ver bien, pero solo usted y yo, solo usted sabe cómo está, solo yo sé cómo estoy. Amén. Y las personas, hermanos, tienen quebrantamientos del corazón, enfermedades del corazón. Hay mucha gente que tiene odio en su corazón. Hay gente que tiene resentimiento en su corazón. Hay gente que tiene problemas con cualquier tipo de gente. Hay gente que está falta de paz. Y el Cristo que nosotros predicamos es un Cristo que da paz, hermanos. Amén. El Cristo que nosotros predicamos es un Cristo que da consuelo al corazón angustiado. Es un Cristo que da esperanza para aquel que no tiene. El Cristo que nosotros predicamos es un Cristo que tiene poder para tomar nuestros corazones rotos y volverlos a hacer. Amén. Él tiene poder para sanar nuestra alma y nuestro corazón. Mucha gente vino al Señor Jesucristo por enfermedades físicas, ¿verdad? Y vino porque tenían problemas de salud. Y yo me recuerdo muy bien que la palabra del Señor dice que hubo una persona que llegó por una necesidad de salud, de sanidad. Y el Señor Jesucristo le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Amén. No le dijo: vete, tu fe te ha sanado, sino le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Eso quiere decir que el Señor Jesucristo no solo sana nuestro cuerpo, sino que también sana nuestra alma. Amén. Él sana nuestras dolencias, Él sana nuestros quebrantamientos, Él sana nuestro corazón. Amén. Jeremías 33:6 dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Yo estoy seguro que muchos hubieran deseado que el Señor Jesucristo nos hubiera traído a nosotros poder o dinero, ¿verdad? Ustedes han visto la película de Aladdin o de Aladín. Esa historia, ¿verdad? De un genio que aparece en una lámpara. ¿Y qué es lo más común cuando miramos ese cuento? ¿Qué es lo primero que piden las personas cuando tienen esa lámpara y su poder? Lo primero que piden, que es: quiero ser millonario, quiero ser rico, quiero ser poderoso. Pero fíjense, hermanos, que hay muchas personas, millonarios, que darían toda su fortuna para ser sanos, ¿verdad? Porque fíjense que nosotros podemos tener muchos bienes, podemos tener abundancia de bienes en nuestra vida, pero si nosotros no tenemos salud, nosotros no tenemos nada. Porque la salud no tiene precio. La salud vale mucho más que cualquier cosa. Y fíjense que el Señor Jesucristo no vino a ofrecernos poder, no vino a ofrecernos los reinos del mundo, no vino a darnos ese genio que nos hiciera millonarios, sino que Él vino a ofrecer sanidad y medicina. Dice Jeremías 33:6: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y yo los curaré y les revelaré
abundancia de paz y de verdad. Amén. Esto es lo que el Señor Jesucristo vino a darnos a nosotros. Y hay mucha gente que no tiene paz en su alma, ¿verdad? Hay mucha gente que no puede dormir porque tiene intranquilidad. Le agobian los problemas, le agobia la falta de trabajo, le agobia los problemas familiares, le agobian tantas situaciones, ¿verdad? Y hay gente que tiene problemas aún para dormir y no tiene paz en su alma, no tiene paz en su corazón. Y yo les digo, en el nombre del Señor, reciban la paz del Señor, reciban la paz de Dios, y el Señor va a quitar todos esos problemas, todas esas dificultades, y van a poder dormir como que fueran bebés, ¿verdad? Esa paz la da el Señor, hermanos. Porque Él, dice la palabra del Señor siempre en el versículo 18, Él vino a pregonar libertad a los cautivos. Amén. Hay mucha gente que está cautiva de los vicios, del rencor, de amargura, de relaciones destructivas. Amén. Pero podemos estar seguros que el Señor Jesús nos puede dar esa libertad completa. Que el Señor nos puede dar esa libertad si nosotros le buscamos al Señor de corazón. Amén. El Señor le hace libre, mi hermano. El Señor nos hace libres de todas esas opresiones que habían en nuestra vida. Amén. O que puedan haber en nuestra vida. Porque de repente llegan a nuestra vida situaciones difíciles, pero el Señor nos da libertad. El Señor nos da libertad y nos da esa facultad de poder ser libres y romper las cadenas que nos puedan atar a nosotros. Amén. A veces, hermanos, el diablo, el enemigo, quiere destruir nuestras vidas y pone tropiezos y pone dificultades y pone problemas en nuestro corazón. Pero el Señor ha venido para liberarnos y para hacernos libres. Amén. Gloria al Señor. Este es el evangelio que nosotros predicamos. Es un evangelio de poder. Es un evangelio que da libertad al hombre. Amén. No tenemos que ir a buscar a ningún brujo. No tenemos que ir a buscar a ningún parlanchín que ande ahí ofreciendo la lotería, ¿verdad? Hay gente que ofrece: yo le doy el número secreto para que usted sea millonario y que se gane el premio mayor, ¿verdad? Pero nosotros no necesitamos de ninguna otra persona, porque la misma Biblia dice: y en ningún otro hay salvación. Amén. En nadie, hermanos. Gloria al Señor. La gente, miren, hermanos, la gente muchas veces es engañada por muchas personas. Amén. Pero nosotros debemos de darle gracias a Dios porque hemos recibido la salvación del Señor. Y Él dice: he venido a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Amén. A eso vino el Señor, a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuál es el año agradable del Señor? El año agradable, el tiempo del Señor, el día del Señor es ahora, hoy mismo. Para usted y para mí, la salvación del Señor Jesucristo está a nuestra disposición. Amén. Gloria al Señor. Y ese día es cuando nosotros debemos de tomar la salvación en nuestras manos y no soltarla ni volver para atrás, hermanos. Amén. El Cristo que nosotros predicamos puede romper cualquier cadena y Él puede libertar, y Él es nuestro libertador y Él es nuestro redentor. Dice la palabra del Señor que Él ya pagó el precio en la cruz. Él pagó el precio con su sangre. Efesios 1:17 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Él vino, dice San Lucas 4:18,
Él vino a poner en libertad a los oprimidos. Este es el evangelio que nosotros predicamos, hermanos. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio que da vida y paz al hombre. Dice la palabra del Señor que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y que el hombre estaba separado de Dios, y Él vino a ser el mediador entre Dios y nosotros. Él es nuestro intercesor, Él es nuestro Salvador. Amén, gloria al Señor. Entonces, hermanos, qué maravilloso es saber de que nosotros tenemos a un Cristo que tiene poder. Amén, que tiene autoridad. Cuando Él les dijo en el versículo 21, Él dijo, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Solo Él tenía esa autoridad para poder decir lo que estaba diciendo. Solo Él tenía esa autoridad para poder decir estas palabras: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y la gente se le quedaba viendo, y todos los religiosos se les quedaba viendo, y toda la gente que estaba ahí escuchando. Amén. En la tierra, hermanos, en el mundo siempre va a haber gente necesitada de Dios. Cuando el Señor Jesucristo vino, habían muchos religiosos, los fariseos, los saduceos, y estas personas estaban tan lejos de Dios, amén, que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, sentía esa hambre y esa necesidad, porque no había una palabra de salud, no había una palabra que fortaleciera sus vidas. Entonces ellos tenían hambre y sed de justicia, hambre y sed de Dios. Que cuando el Señor Jesucristo vino y empezó a predicar su evangelio, la gente fue salva, la gente fue sana. La gente creyó en las palabras del Señor Jesucristo, porque las palabras del Señor Jesucristo dan vida. Amén. Esta palabra es una palabra que da vida y salud al hombre y a la mujer que tiene necesidad de Él. Amén. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos? Doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor su salvación. Amén. Y darle gracias a Él por este evangelio bendito que ha venido a nuestros corazones. Amén. Van a venir situaciones difíciles, pero usted y yo, llueve, truene o relampaguee, nosotros tenemos que ser fieles al Señor, fieles al evangelio y a la predicación de su palabra. Amén. Gloria al Señor.